El formato es una final a 4 equipos, los 4 mejores equipos de toda la primera división nacional, después de 2 cuadrangulares previos, y en este caso vamos a competir como organizadores Simply Scorpio 71, con el Fútbol Club Barcelona, la sección de atletismo del Fútbol Club Barcelona, el Decathlon de Elche y la Universidad del País Vasco. Entonces es un cuadrangular muy potente porque, sobre todo, tanto el Fútbol Club Barcelona como la Universidad del País Vasco son 2 históricos de división de honor. Para nosotros el haber llegado a la final es ya un éxito total, primero por haberse el final de un camino muy largo a lo largo de la temporada de aire libre. Hemos tenido que superar a rivales de bastante nivel y por lo tanto solo el hecho de llegar ya es un éxito, porque sobre todo es un equipo formado por atletas muy jóvenes, en la gran mayoría provenientes de las mismas escuelas de formación del club, complementados por deportistas de los clubes asociados de las 3 provincias de Aragón. Ante la imposibilidad de hacer grandes fichajes sustentados en presupuestos de muchísimo dinero, pues la decisión fue ser coherentes con la historia del club. La historia del club ha sido siempre trabajar desde la cantera, desde la base, las escuelas de formación, luego a los grupos de entrenamiento, y esa es la apuesta que se hizo. Y la verdad es que tenemos la satisfacción de decir que hemos conseguido llevar adelante ese proyecto. Intentamos que sea una fiesta para que todos los aficionados, todos los antiguos atletas, los directivos, pues se acerquen y compartan con nosotros el momento. Y por supuesto, pues todos los aficionados al atletismo aragonés, porque esto es un éxito no solo nuestro, sino creemos que debe ser compartido por todo el atletismo aragonés. Posiblemente un 80% del equipo que puede ascender a División de Honor ha salido de las categorías inferiores de este club. Y eso es algo evidentemente que nos llena de orgullo, porque representa, pues ya digo, es la continuidad de una filosofía, pero sobre todo es bueno, pues el refrendo de que el trabajo se ha hecho bien por parte de ellos, de los atletas y de los entrenadores, que son, bueno, pues esos protagonistas que siempre están en la sombra, y más en un deporte como el atletismo. No es un objetivo a toda costa ni de seguir ser los terceros entre los 3 primeros a nivel nacional, sino de ir creciendo poco a poco, porque creemos que esa ha sido pues posiblemente una de las claves del éxito de que el equipo esté ahora donde está. El haber ido madurando poco a poco, no querer quemar etapas antes de tiempo, y sobre todo que los atletas de aquí, de Aragón, de Zaragoza, pues vivan juntos una experiencia como es esta. Animar a todos, a los atletas desde luego, para que sientan y disfruten ya lo que han conseguido, que vivan el momento y que disfruten de una apasionante jornada de atletismo, porque lo va a ser, porque van a tener la oportunidad de juntarse con algunos de los mejores atletas de todo el atletismo español, integrantes de la selección española, olímpicos, en estos momentos líderes de sus pruebas con la selección española, y eso es una experiencia fabulosa. Y al público, por supuesto, pues también que disfrute de un momento histórico para el atletismo aragonés y de una muy buena jornada de atletismo.